Hoy vamos a hablar sobre las aplicaciones de herramientas quimiométricas en estudios de corrosión, el cual es un artículo de Giorgio Luciano, Pierluigi Traverso y Paola Letardi. Nuestro grupo está conformado por Laura Sofía Caicedo, Andrés Felipe Correa y mi persona, Sebastián Vargas. Vamos a dar inicio a esta explicación sobre este artículo. Buen día. A continuación vamos a hablar sobre un artículo que trata sobre la ciencia de la corrosión. Este artículo describe brevemente las aplicaciones de las metodologías quimiométricas en el campo de la corrosión. Las metodologías más utilizadas en el campo de la quimiometría son herramientas poderosas que relacionan mediciones químicas con el estado del sistema mediante métodos matemáticos o estadísticos. En este video exploramos las aplicaciones de estas técnicas en el estudio de la corrosión, demostrando cómo pueden enriquecer nuestra comprensión de este fenómeno. La quimiometría, definida por la IUPAC como la ciencia que vincula mediciones químicas con el estado del sistema, ha evolucionado desde su acuñación en 1974 por los pioneros Wolf y Kowalski. Hoy en día, su potencial de aplicación abarca diversos campos de la química, desde la física hasta la orgánica, pasando por la cromatografía y la espectroscopía. Su uso correcto garantiza la aplicación precisa de estadísticas en experimentos planificados y realizados. La quimiometría se ha integrado en áreas como la química, la física, la orgánica, la teórica, así como en técnicas analíticas como la cromatografía y la espectroscopía. Su alcance se extiende a la monitorización ambiental, procesos industriales, biología y ciencia forense. Entre las metodologías principales se encuentra el procesamiento de señales, el diseño de experimentos DOE y el modelado de superficies de respuesta, el reconocimiento de patrones y la calibración. En este video nos centraremos en el diseño de experimentos DOE, el reconocimiento de patrones y la calibración para ilustrar cómo estas técnicas pueden aplicarse en estudios de corrosión. Dado que el procesamiento de señales es un tema amplio y bien establecido, nos enfocaremos en estas áreas específicas para evitar abrumar al espectador. A continuación, explicaremos ejemplos clave de cómo la quimiometría puede enriquecer nuestros estudios sobre corrosión, mostrando las ventajas de estas técnicas en la comprensión y análisis de este fenómeno. Diseño de experimento DOE y modelado de superficies de respuesta. El artículo proporciona una visión general del diseño de experimentos DOE y el modelado de superficie de respuesta en el contexto de la ciencia de la corrosión. Aquí está un resumen de cómo se abordan estas técnicas en el artículo. Número 1. Diseño de experimentos DOE. El artículo destaca la importancia del DOE en el estudio de la corrosión, especialmente en la planificación y conducción de experimentos para comprender la relación entre múltiples factores y la tasa de corrosión. Se mencionan ejemplos claves de la aplicación del DOE en estudios de corrosión para ilustrar las ventajas de aplicar estas técnicas. Se hace referencia a la utilización de modelos polinomiales para mejorar la calidad de la aproximación y la identificación de variables importantes y no importantes mediante un diseño factorial de dos niveles de detección estándar. También se resalta la importancia de un diseño experimental cuidadosamente planificado para mejorar la productividad en la identificación de los efectos de variables significativas y el desarrollo de estrategias apropiadas para futuras experimentaciones. Número 2. Modelado de superficies de respuesta. El artículo menciona la aplicación del modelado de superficies de respuesta para comprender la relación entre los factores estudiados y la respuesta, como la tasa de corrosión. Se hace referencia a la utilización de técnicas estadísticas y matemáticas para modelar esta relación. Se destaca la importancia de la extracción de características relevantes de los datos para reducir la dimensionalidad o resaltar aspectos importantes, lo que sugiere la aplicación de técnicas de modelado de superficies de respuesta para predecir el comportamiento de los materiales en diferentes condiciones. El diseño de experimentos DOE mejora la productividad en el estudio de corrosión al permitir a los investigadores identificar y analizar de manera eficiente las variables más significativas que afectan la corrosión. Esto se logra a través de las siguientes maneras. Identificación de variables importantes. El DOE ayuda a identificar las variables más importantes que influyen en la corrosión,
como la temperatura, la concentración de productos químicos y las condiciones ambientales. Al variar sistemáticamente estas variables, los investigadores pueden determinar sus efectos individuales y combinados sobre las tasas de corrosión. Optimización de experimentos. El DOE permite a los investigadores realizar menos experimentos en comparación con un enfoque de una variable a la vez. Esta optimización ahorra tiempo y recursos al tiempo que proporciona información completa sobre los efectos de múltiples variables sobre la corrosión. Modelado y predicción. Un DOE cuidadosamente planificado puede conducir al desarrollo de modelos matemáticos que describan la relación entre las variables y la corrosión. Luego, estos modelos se pueden utilizar para predecir las tasas de corrosión en diferentes condiciones, lo que permite comprender mejor este proceso. Análisis de datos eficiente. El Departamento de Energía facilita el análisis eficiente de datos experimentales, lo que permite a los investigadores extraer información significativa y sacar conclusiones sobre los factores que influyen en la corrosión. Tenemos la siguiente tabla. La tabla 1 enumera los factores estudiados en el artículo junto con los niveles bajos y altos considerados para cada factor. Los factores estudiados son la temperatura, el oxígeno, el inhibidor, la UDIA, el sulfuro y el cloruro. Para cada uno de estos factores se selecciona un valor bajo y un valor alto en el rango de variabilidad. Estos valores son importantes para llevar a cabo el diseño experimental y realizar los experimentos necesarios para evaluar la corrosión en diferentes condiciones. En este estudio, en agua de mar para diferentes metales se consideran las siguientes variables. La temperatura. La temperatura del agua de mar es un factor importante que puede influir en la velocidad de corrosión en los metales. La concentración de oxígeno. Esta concentración en el agua de mar puede afectar significativamente el comportamiento de corrosión en los metales. La UDIA. Se consideró como variable la presencia de UDIA en el agua de mar, indicando su potencial influenciada sobre la corrosión. Inhibidores. El estudio tuvo en cuenta la presencia y características de los inhibidores, que son sustancias utilizadas para disminuir la velocidad de corrosión de los metales. Azufre. Se consideró esta variable en el agua de mar ya que el azufre puede afectar el proceso de corrosión, y el cloruro se sabe que tiene un impacto significativo en el comportamiento de corrosión en los metales. Estas variables se analizaban cuidadosamente para comprender sus efectos individuales y combinados sobre la corrosión de diferentes metales en el agua de mar. En resumen, la tabla 1 nos proporciona una descripción de los factores y niveles considerados en el estudio, lo que es fundamental para comprender cómo se llevaban a cabo los experimentos y cómo se evaluaron los efectos de estos factores en la corrosión. También tenemos la siguiente tabla, la número 2, la cual nos proporciona una comparación del número de experimentos requeridos utilizando el diseño experimental DOE en contraste con el número de experimentos necesarios en un método de una variable a la vez, OVAD. Aquí está el resumen de la tabla. La primera columna enumera las referencias de los estudios de caso. La segunda columna indica el método utilizado. Por ejemplo, factorial fraccional, factorial completa, de óptimo, etc. La tercera columna describe los factores estudiados. La cuarta columna muestra los valores considerados para cada factor. La quinta columna indica el número mínimo de experimentos que estudian todos los dominios en 3 niveles. La sexta columna nos muestra el número real de experimentos realizados en el estudio. En resumen, esta tabla compara el número de experimentos requeridos para estudiar los dominios de los factores en 3 niveles, utilizando el diseño experimental en contraste con el número de experimentos realizados en cada estudio. Esto destaca la eficiencia y la capacidad de reducción de experimentos que ofrece el diseño experimental en comparación con el enfoque de una variable a la vez. Reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones es una disciplina que se enfoca en la clasificación de objetos en diferentes categorías o clases, ya sea de forma supervisada o no supervisada. En este video explicaremos cómo esta metodología se aplica en el campo de la corrosión y cómo puede ayudar
a comprender mejor este fenómeno. Objetivo del reconocimiento de patrones. Se destaca que el reconocimiento de patrones tiene como objetivo principal la clasificación supervisada o no supervisada de objetos en varias categorías o clases. En el contexto de la corrosión, esto podría implicar la clasificación de diferentes tipos de corrosión, la identificación de patrones de desgaste o la agrupación de materiales en función de su comportamiento corrosivo. Aplicaciones en el campo de la corrosión. El artículo menciona que el reconocimiento de patrones tiene diversas aplicaciones en el campo de la corrosión, como la clasificación de imágenes o formas de onda de señal, la clasificación de diferentes tipos de corrosión y la identificación de patrones en datos de mediciones relevantes para la corrosión. Técnicas ampliamente utilizadas. Se hace referencia a la aplicación de técnicas ampliamente utilizadas, como el análisis de componentes principales PCA, la red neuronal artificial ANN y el análisis de conglomerados CA, en el contexto del reconocimiento de patrones en la corrosión. Análisis de componentes principales PCA. Se menciona que el PCA es una de las técnicas de quimiometría más utilizadas relacionadas con el reconocimiento de patrones. Se destaca que el PCA es una metodología para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos, conservando la mayor cantidad posible de la variación presente en el conjunto de datos. Se hace referencia a la aplicación del PCA para analizar mediciones de color en patinas de bronce y sistemas de recubrimiento. En la figura 1 se hace referencia a ejemplos de gráficos de puntuación que muestran cómo se puede utilizar el análisis de componentes principales (PCA) para detectar conglomerados en un conjunto de datos. Estos gráficos son ejemplos visuales de la aplicación de técnicas quimiométricas para el reconocimiento de patrones. Redes neuronales artificiales. Se destaca que las redes neuronales artificiales son utilizadas para correlacionar cuantitativamente las condiciones ambientales con la formación de productos de corrosión. Se menciona que las ANN proporcionan un nuevo conjunto de algoritmos no lineales para la extracción de características y la clasificación. En la figura 2 se muestran representaciones esquemáticas de redes neuronales artificiales (RNA). Las redes neuronales artificiales son modelos computacionales basados en redes neuronales biológicas y constan de un grupo interconectado de neuronas artificiales. Estas redes se utilizan para modelar relaciones complejas entre entradas y salidas o para encontrar patrones en los datos. En la figura 2 está la subfigura A, en la cual se muestra un ejemplo simple de una red neuronal artificial con una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Las flechas representan las conexiones entre las neuronas y cada conexión tiene un peso asociado. En la subfigura B se presenta un ejemplo de una red extendida para estimar las funciones de costo en la retroprogramación de la red neuronal. La retroprogramación es un algoritmo de entrenamiento utilizado para ajustar los pesos de las conexiones en la red neuronal. En resumen, la figura 2 ilustra de manera esquemática la estructura y el funcionamiento básico de las redes neuronales artificiales, que son utilizadas para el modelado de datos estadísticos no lineales y la extracción de características en el reconocimiento de patrones. Análisis de conglomerados (CA). Se hace referencia al análisis de conglomerados como una técnica de reconocimiento de patrones no supervisada para agrupar puntos de datos en categorías según sus características. Se menciona la aplicación del análisis de conglomerados para analizar datos de ruido electroquímico y para identificar etapas de corrosión en grietas. En resumen, el reconocimiento de patrones se aborda como una técnica fundamental para la clasificación, identificación de patrones y agrupación de datos relevantes para la corrosión. Se destacan varias técnicas ampliamente utilizadas como el PCA, las ANN y el análisis de conglomerados.
como herramientas poderosas para el análisis de datos en el contexto de la corrosión. La calibración. El artículo aborda la calibración multivariada como un proceso fundamental para aprender a combinar datos de varios canales, superar problemas de selectividad, obtener nuevos conocimientos y permitir la detención automática de valores atípicos. En este artículo se aborda la calibración de la siguiente manera. Primero, la calibración multivariada. Se destaca que esta técnica es la base del éxito actual de la espectroscopía difusa de infrarrojo cercano de alta velocidad de muestras intactas. Segundo, técnica de mínimos cuadrados parciales, PLS. Se introduce una de las técnicas más utilizadas en quimiometría en el campo de la calibración y se utiliza para determinar los parámetros del modelo para la predicción de concentraciones de muestras desconocidas. Tercero, las aplicaciones del PLS. Se hace referencia a la aplicación del PLS en el campo de los inhibidores de corrección, donde se correlaciona la eficiencia de los inhibidores de la corrección con descriptores y variables cuánticos. Se destaca que este tuvo un buen desempeño en la selección de variables y mostró un rendimiento excelente a comparación con ajustes anteriores encontrados en la literatura. El modelado de superficies de respuesta. Se menciona que la calibración multivariada también se aplica en el modelado de superficies de respuesta para comprender la relación entre los factores estudiados y la respuesta, como la tasa de corrosión. Se hace referencia a la utilización de técnicas estadísticas y matemáticas para modelar la relación. En el tercer gráfico, el gráfico de diagnóstico, se menciona un ejemplo de diagnóstico útil utilizado frecuentemente en la calibración. Este gráfico se usa para comparar los puntos medios pronosticados, lo que es una herramienta común en la calibración multivariable. En resumen, este artículo aborda la calibración multivariada con un enfoque específico en los mínimos cuadrados parciales, como una herramienta fundamental para la predicción de las concentraciones de muestras desconocidas y para comprender la relación entre factores ambientales, químicos y de diseño y la respuesta en materiales a entornos corrosivos. Discusión. El artículo resalta la importancia crucial de las herramientas quimiométricas en el campo de la ciencia de corrección. Estas técnicas avanzadas como el análisis de componentes principales, las redes neuronales artificiales y el análisis de conglomerados se presentan como fundamentales para abordar de manera más efectiva y exhaustiva los complejos problemas de corrección que surgen en sistemas metálicos y de aleaciones diversos. Estas metodologías quimiométricas permiten analizar y comprender de forma profunda los mecanismos subyacentes de los procesos de corrección, gracias a su capacidad de manejar y procesar múltiples variables simultáneamente. Sus aplicaciones y potenciales. Se menciona que estas herramientas tienen aplicaciones en diversos temas de corrección, tales como la tasa de corrección. Esta herramienta permite calcular y predecir con precisión la tasa de corrección de diferentes materiales bajo diversas condiciones ambientales. Los parámetros ambientales. Estas herramientas pueden modelar el impacto de factores ambientales, tales como la temperatura, humedad, pH, contaminantes, etcétera, en los procesos de corrección. Esto permite entender y predecir cómo los cambios de las condiciones ambientales afectan la corrección de los materiales. Los inhibidores de corrección. Estas herramientas pueden ser utilizadas para evaluar la eficacia de diversos inhibidores de corrección, tanto orgánicos como inorgánicos. El recubrimiento. Las herramientas pueden modelar el desempeño de diferentes tipos de recubrimientos en la protección contra la corrosión. Esto permite seleccionar los recubrimientos más adecuados y predecir su vida útil en función de las condiciones de servicio. El desgaste y degradación. Estas herramientas también pueden abordar un mecanismo de desgaste y degradación en los materiales, como la erosión, la corrosión, la cavitación, etcétera. Esto ayuda a entender y mitigar los procesos de deterioro que pueden afectar la integridad y el rendimiento de los componentes. Existen condiciones requeridas para la aplicación de las técnicas multivariables, de las cuales se advierte la importancia de utilizar el conocimiento previo en el sistema bajo examen al aplicar las técnicas multivariadas. También se destaca la necesidad de un conjunto de aprendizaje bien calibrado y la importancia de evaluar las interacciones de las variables y los métodos de optimización sistemática.
Las advertencias al aplicar estas metodologías. Se advierte sobre el riesgo de aceptar los resultados obtenidos sin un análisis profundo de los mismos, así como sobre la importancia de aplicar estas metodologías a un conjunto de datos bien diseñados. Se destaca la necesidad de considerar la varianza del sistema bajo examen y la importancia de realizar un conjunto de experimentos adecuados para evaluar la varianza experimental. Sus potenciales y limitaciones en las técnicas de multivarianza. Se resalta principalmente que las técnicas de multivarianza resumen los datos recopilados en varios artículos y crean un modelo de predicción más sólido de comparación con los modelos univariados. Sin embargo, se advierte sobre el riesgo de aceptar los resultados obtenidos sin un análisis profundo de los mismos. En resumen, la discusión y las conclusiones del artículo se destaca la importancia y el potencial de las herramientas quimiométricas para abordar de manera integral y cuantitativa una gran diversidad de problemas, los cuales están relacionados con la corrección. Estos advierten sobre la necesidad de aplicar estas técnicas de manera cuidadosa y considerada. Se resalta la importancia de usar el conocimiento previo del sistema, así como la necesidad de un conjunto de datos bien calibrados y un análisis profundo de los resultados obtenidos.